Mis queridas mujeres, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a un episodio más de Edifica tu Hogar, un podcast donde hablamos del arte de amar, cuidar y servir desde el corazón del hogar y la mirada de Dios. Quiero saber cómo están, cómo va su semana. Déjenme en sus comentarios cómo se han sentido. Bueno, el día de hoy quiero expresarles mi cariño, mi agradecimiento a todas esas mujeres que se han sumado a esta comunidad y pues a través de este episodio quiero contarles un poco, pues a través de mi historia, como la razón de ser de este espacio, que es precisamente la pregunta que estamos haciendo en este episodio. ¿Por qué creo en Dios? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de este episodio? Que al final cada uno de ustedes empiece como a preguntarse cuál es esa historia, cuál es esa historia que cada una de ustedes tiene que contarse a sí misma para poder vislumbrar a lo largo de toda esa historia, pues cómo ha sido su caminar con Dios y cómo Dios ha venido poco a poco mostrándose a lo largo de cada una de sus historias. Y pues bueno, ese es el objetivo y luego, después de dar este paso de mirar mi historia, pues poder empezar o continuar esa relación estrecha con el Señor. Entonces, pues bueno, empecemos. ¿Por qué creo en Dios? Bueno, esta pregunta pues me remonta desde el inicio de mi vida. Cómo Dios pues permite que mi vida exista, que mi vida tenga lugar en este mundo. Y luego de 9 meses en donde mi mamá y mi papá pues me conciben, em, pues ellos en medio de su juventud me traen al mundo pues por sorpresa. Y cómo Dios permite que yo sea partícipe de esta creación a través de ellos, sea hija de Dios a través de ellos. Vengo al mundo y al poco tiempo sufro una enfermedad que pues tiene altas tasas de mortalidad en los niños, como es la tosferina. Y nada me la quita, nada me la quita. Empiezan como a hacerme muchas cosas, pero no se me pasa esta enfermedad. Entonces, pues mis padres y mis familiares deciden bautizarme. Y una vez fui bautizada, pues inmediatamente me sané, me sano de la tosferina. Solamente el Señor a través del bautismo, pues pudo sanarla, como todo, o sea, todo lo puede Cristo, todo lo puede Él. Y pues desde allí, o sea, desde ahí empieza ese conquistarme de Dios. Yo lo veo como cuando tienes un pretendiente que te va dando pequeños detalles, pequeñas luces. Y realmente así es mi historia, o sea, el Señor me va conquistando desde siempre. Yo, pues como les decía, mis papás fueron muy jóvenes y ellos no tenían una estabilidad económica, por tanto, ellos pues se ven en la necesidad de que mi abuelita sea quien me críe. Acaba otro milagro de Dios, otro gran milagro, porque permite que me críe una mujer santa, que la mujer que me sostiene durante toda mi niñez, mi infancia y parte de mi preadolescencia, pues sea una santa, porque pues eso es lo que yo puedo decir hoy en día de mi nonita, que ya en paz descansa y pues estoy muy segura de que está en el cielo. Mi nonita fue una mujer que me abrió su corazón, las puertas de su casa, me hizo sentir su hija muy amada. Y a través de esta mujer conozco yo el amor de Dios. Esta mujer que sin hablar mucho de Dios, me lo gritaba con su vida, o sea, me mostraba a Dios con cada acto de amor que ella tenía conmigo, cómo me trataba, cómo me amaba, cómo
no puedo explicarlo, o sea, su manera de ser conmigo como que dejó en mí ese anhelo de algo más grande. Y pues, por supuesto, ella fue quien me transmite la fe. Y mi nonita, pues, me enseña las oraciones, me enseña la vida de la Virgen María, nuestra madre, y a través de su amor, poco a poco, pues, el Señor me va conquistando. Recuerdo que yo anhelaba mucho hacer la primera comunión y que cuando me empiezo a preparar, para mí era una alegría muy grande estar en esa catequesis. Yo, recuerdo también mucho un momento que fue, pues, muy importante para mí, que fue la primera confesión, cómo me sentía como incapaz de contar algunas cosas que para mí eran muy terribles. Y bueno, Dios me da la gracia de confesarme esa primera confesión, y me acuerdo que cuando salí de allí, salí como flotando, como si estuviera libre, y literal así me sentía. Y hoy comprendo por qué, porque el Señor me había perdonado todos los pecados. Y luego recuerdo mi primera comunión como un día maravilloso, a pesar de que tuve un incidente, que se me chorreó el chocolate encima del vestido, mi mamá me regañó, pero para mí ese día fue hermoso, o sea, ese recibir a Jesús fue hermoso. Entonces, todas estas vivencias para mí fueron marcando mi historia. También recuerdo, sobre esa edad, de pronto un poquito antes, que yo tenía transporte en el colegio y que me dio por salirme un día que el transporte me dejó llorando porque no tenía quien me llevara. Me puse a caminar por las calles, me sentía perdida, era muy pequeña y, pues ya digamos que se anocheció, se oscureció completamente y, pues, en medio del llanto yo paraba buses, ningún bus me veía, de lo, pues, pequeña que era. Y recuerdo que una señora se me acerca y esa señora tenía el rostro de una profesora que estaba en el colegio. Recuerdo hasta su nombre, se llamaba Carmen Ruth. Y le digo: "Hola, profesora, ¿cómo está?". Y yo lloraba y ella me decía: "¿Por qué estás llorando, Yuli?". Yo le dije: "Profesora, estoy perdida, no sé cómo llegar a mi casa, me dejó el transporte". Pues yo recuerdo hasta ahí, porque no recuerdo bien, o sea, me acuerdo un poco de pronto las calles, pero yo no sabía cómo llegar a casa de mi nonita, que era mi casa. Entonces, ella, no sé de qué manera, me lleva hasta la puerta de mi casa. Mi nonita abre la puerta con mi tía, me reciben con tanta alegría, me dan un abrazo, le dan gracias a la profesora. Y mi nonita al día siguiente me dice: "Tienes que agradecerle a la profesora por haberte llevado, porque, pues, eso fue o sea, una gran ayuda para nosotros, porque si no te hubieses perdido por ahí, por el camino, alguien te hubiese cogido". Entonces, yo recuerdo que lo primero que hice al día siguiente fue ir pues llegué al colegio y a buscar a la profesora. Busco a la profesora Carmen Ruth y cuando le digo: "Profesora, muchas gracias por haberme llevado", em, pues ella se me queda viendo y me dice: "Julie, pero es que yo no te he llevado a ninguna parte, o sea, yo incluso ayer ni siquiera estaba por esta zona, yo no fui la persona que te llevó, o sea, yo no fui, o sea, estás equivocada, no sé de qué me estás hablando, estás equivocada". Y yo quedé como: "Profesora, ¿cómo así? Usted fue la que me llevó". Entonces, pues yo quedé como muy sorprendida y llego a mi casa y le cuento a mi nonita y ella me dice, o sea, también se sorprende, pero con una tranquilidad me dice: "Fue la Virgen María la que te llevó". O sea, ella tenía esa certeza y a mí me quedó muy marcado eso y siempre, pues, hace parte de mi historia. Ese momento en el que esta mujer me lleva y luego resulta que no era ella. Eh, Estoy segura que fue la Virgen María y que fue Dios con su mano amorosa la que hizo que yo llegara siendo tan chiquita a mi casa, pues, y no haberme perdido del todo. Bueno, luego fui creciendo y como les digo, tuve una infancia muy feliz, aunque no tuve a mis padres durante esa época, pues siempre recuerdo que fui muy feliz, aunque también, pues, tuve momentos difíciles en donde me cuestionaba por qué no estaba con mis papás. Incluso habían compañeritas del colegio que me decían: "Usted no vive con sus papás", y a veces
pues esos comentarios me hacían sentir mal, pero yo sentía que el gran amor que me daba mi nonita, ¿cómo les explico? Con ella me sentía como en casa, como en un refugio seguro, como en un lugar en donde me sentía plena. Entonces, como que Dios se encargó de que yo sintiera eso, de que yo viviera con una santa, de que yo aprendiera muchas cosas de ella, para que yo, pues, no sintiera como ese vacío tan grande que es no poder tener a tus padres presencialmente. Luego, mis papás, con todo el esfuerzo y con todo el amor, a la edad de 12 años, ya digamos que pueden solventar económicamente el vivir con nosotros. Entonces ya nos vamos, esto también marca una parte de mi historia, porque ya nos despedimos de mi nonita, nos vamos de allí, aunque íbamos a vivir cerca, pero ya no estábamos viviendo con ella. Entonces recuerdo mucho su mirada cuando nos fuimos, para mí fue doloroso, pero también sentí alegría de ver que íbamos a poder estar con nuestros padres. Y aquí empieza una historia de mi preadolescencia, adolescencia, juventud, en donde pues veo mucho el amor de mis padres, ese anhelo de darnos un hogar, ese gran esfuerzo que ellos hicieron, cada uno desde su realidad y cada uno también desde sus limitaciones humanas, pero dando lo mejor de cada uno. Y al mismo tiempo empezamos una nueva historia y en ella, aunque hubo muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas en las que pudimos ser muy felices, también hay cosas que empiezan a suceder en donde empezamos a evidenciar que las diferencias que habían entre ellos, pues también dividían o desunían nuestro hogar. Sin embargo, pues como les digo, mi vida ha estado marcada siempre por una búsqueda de algo más grande. O sea, Dios me ha dado ese anhelo en mi corazón. Y recuerdo que a pesar de esas diferencias, de algunas dificultades en nuestro hogar, pues yo nunca me sentía triste, nunca me sentía abatida, nunca me sentía sola, nunca me sentía deprimida, sino que mi alegría estaba puesta en el Señor. Empecé a buscar para participar en grupos de la iglesia, pertenecí al grupo juvenil, pertenecí a la catequesis y siempre estaba metida en la iglesia. O sea, el Señor quería que desde muy pequeña yo degustara de sus mieles. Y así fue. O sea, Dios me llamó y yo pude responderle en esa época de mi vida con mi servicio, con lo poco que podía dar, pero allí pues encontré esa felicidad y esa plenitud. Y un poco como que Dios me permitía de alguna manera también ir a llevar esta buena noticia a mi casa. Y anhelaba de lo más profundo de mi corazón, pues compartir estas experiencias. Luego nos mudamos de ese barrio y lo primero que hice cuando nos mudamos fue también acudir a la iglesia, mirar en dónde podía seguir sirviendo. Desde la catequesis siempre me gustó ser catequista. Y bueno, seguía yo inmersa en todo esto y algo que me caracteriza mucho, que me caracteriza mucho en esa época de mi vida es que siempre me mantenía alegre, o sea, Dios me sostuvo en la alegría, porque realmente cuando tú tienes esa certeza en tu corazón que no puedo explicártela con palabras, porque no es algo que se siente, no es que tú sientas a Dios, sino que tú tienes esa certeza de que tienes a un Padre, que tienes a un hermano que es Jesús, que tienes la grandeza de su divinidad, que tienes al Espíritu Santo. Es una certeza y que por supuesto hay momentos de duda, pero Dios se encarga a través del Espíritu Santo de volverte a levantar y de volverte a mostrar el camino. Entonces, sigo en este caminar y siempre, como les digo, me mantenía mucho la alegría, la esperanza. Y ya mi papá siempre quiso que nosotros estudiáramos, que nosotros saliéramos adelante y pues así lo hicimos. Entramos a la universidad y recuerdo mucho que pues en la universidad conozco a quien hoy es mi esposo. Y aquí también veo mucho la mano de Dios porque
O sea, Dios como que aquí puedo ver claramente que Dios dice, ocúpate de mis cosas y yo me ocupo de las tuyas. Y yo, pues realmente nunca me interesé por buscar a nadie en la universidad. Yo iba a estudiar y era, pues, lo único que me alegraba era verme con mis compañeros de clase, hablar con ellos y bueno. Y un momento en el que una de mis amigas del mismo semestre, pues estaba con nosotras, con otro grupito, y me presenta a un muchacho que recuerdo mucho lo que me quedó sonando de él cuando lo conozco y es su alegría. O sea, era un muchacho supremamente alegre. O sea, siempre en la conversación que tuvimos en ese momento era su sonrisa, era que todo le veía broma. Entonces, eso me pareció muy agradable, pero digamos que nunca le presté atención de más. Y pasó el tiempo y luego, me lo vuelvo a encontrar en otra ocasión y él me saluda y luego nuevamente con sus chistes y con su alegría y me pareció chistoso y ya, pero yo seguí de largo y ya. O sea, como les digo, siempre he estado como tan metida en mi cuento de estudiar, de hacer todas las cosas que nunca ni siquiera le presté atención a tener una relación con alguien. Pero él sí, busca la manera y le coge el celular un día a escondidas de esa amiga, en donde almorzaban, le coge el celular y busca mi número, y buscó Marcela. Entonces tomó el número y de un momento a otro empiezo a recibir llamadas de él. Bueno, no les voy a hacer el cuento muy largo porque este es un testimonio. El caso es que Dios me presenta a mi San José, sin yo buscarlo, sin yo anhelarlo, sin yo quererlo. Y poco a poco él me va conquistando con su alegría, con su forma de ser, con su humor. Y otra cosa que me llamó mucho la atención de él fue que, a pesar de que era un muchacho de 21 años en esa época, yo lo veía como un adulto en cuerpo de un joven. O sea, era un hombre que ya tenía un nivel de madurez, que estaba centrado en el estudio, en trabajar, también trabajaba en ese momento. O sea, como que tenía una vida muy organizada, se veía muy ordenado. Entonces, me llama mucho la atención eso, su madurez y su alegría. Esas 2 cosas me llaman la atención, y Dios lo preserva para mí. Y con el paso del tiempo, pues, tuvimos un noviazgo que fue un noviazgo durante la carrera universitaria. Dios me sigue mostrando que Él es la persona que tiene para mí y pues me pide la mano para un cumpleaños mío. Me pide la mano, pasó un año de ese compromiso y Dios nos regala la gracia, otro milagro, de que a pesar de situaciones de salud en donde veíamos que de pronto se tenía que posponer, pues todo luego como que se soluciona y podemos casar. Aquí empieza otra etapa de mi vida en donde pues veo también la mano de Dios, porque pues Dios me regala un esposo, aunque yo sin herramientas necesarias para poder sostener este matrimonio, pues empiezo a darme cuenta de que pues me falta muchísimo por mejorar, porque me empiezo a dar cuenta de muchas heridas que tengo por sanar y de muchas actitudes que tengo que cambiar. Y yo pienso que Dios me lo da a Él para que yo me perfeccione. O sea, yo creo que el matrimonio eh, es para eso, o sea, para llegar a la santidad, pero para poder llegar a la santidad es necesario que tú te dejes moldear y que esa persona que tienes a tu lado, pues te puede ayudar a moldear. Y muchas veces, lo digo por mi experiencia, vemos que esas correcciones o esas mejoras que la otra persona me está sugiriendo, lo vemos como algo malo, como algo me está criticando, como me está juzgando. Y debemos tener la suficiente humildad como para querer cambiar, para querer mejorar. En este punto me doy cuenta de un defecto dominante que yo tenía y que todavía sigo trabajando en él, y es la soberbia. O sea, me molestaba mucho que me corrigiera, me molestaba mucho que no se hicieran las cosas como yo quería. Y esto pues tiene que ver con heridas de mi infancia, de mi juventud. Posiblemente al ver estas diferencias en mi familia, inconscientemente lo traje a mi hogar. Entonces yo veo como pues en esa súplica, en ese deseo de mejorar, una vez
Recuerdo que llorando le pedí a Dios, Señor, ayúdame a dejar este comportamiento porque está causándole mucho daño a mi esposo. Y veo la mano de Dios como Él me fue poniendo como los caminos para que yo fuera descubriendo cómo podía yo nacer de nuevo y ser una mejor esposa. Y poco a poco, Dios en el proceso me fue dando humildad. Primero, yo pienso que me empezó dando esta humildad, quitándome una seguridad que tenía, que era mi trabajo, en donde a nivel laboral, pues por devengar ingresos y por la cultura y la sociedad en la que estamos, en donde dicen como, bueno, la mujer si está trabajando, pues también el hombre, o sea, ambos son iguales y tienen las mismas obligaciones y los mismos deberes. Y como que el mundo te muestra que no hay diferencia entre hombre y mujer, o sea, prácticamente para que te cases si tú puedes sola. Entonces, y desconoce esta complementariedad que tiene el hombre y la mujer. Entonces, este era un poco mi pensamiento, como que sin darme cuenta, aunque había un anhelo muy grande de amar con todo mi corazón, pues no podía hacerlo si no me quitaba el egoísmo, la soberbia, el pensar solo en mí, el estar solamente pendiente de mis necesidades y no de las necesidades de mi esposo. Entonces, Dios me quita, pues te quita cosas a veces para poder darte muchas más y muchas que realmente valen mucho más. Entonces, me veo en esta situación en donde yo tenía ese anhelo de estar en mi casa porque veía a estos niños, mis hijos, que me necesitaban, que necesitaban de mí, pues ahí lo abandono todo. Y pues puedo decir como que quedé en la nada, porque mis seguridades se fueron, las seguridades del mundo. Y veo cómo Dios empieza a moldearme en la humildad, empieza a darme como, como esa humildad, ese dejarme guiar, ese dejarme orientar, aunque como les digo, muchas veces vuelve a salir, pero Dios me ha hecho mucho más consciente porque he visto su mano, he visto su ayuda y esa ayuda no me viene de mí. O sea, cuando yo decido renunciar a lo que yo quiero, a mis impulsos, a mis deseos, no es que yo lo haga con mis fuerzas, porque muchas veces lo he intentado y he fracasado cuando no entro en una relación personal con Dios, cuando no le pregunto, cuando no empiezo mi día con Él, siempre estoy perdida. Entonces, bueno, luego Dios me va, o sea, como que me va moldeando, luego me presenta un anhelo primero, un anhelo muy grande de conocer más de Él, de conocer más su voluntad. Me empiezo a preguntar y a cuestionar para qué estoy aquí, cuál es mi misión dentro de mi matrimonio, cuál es mi propósito. Y todas estas preguntas empiezan a hacer mucho eco en mí. Y Dios me presenta también opciones de formación, o sea, instrucción, instruirnos. Empiezo a instruirme, empiezo a formarme sobre cómo debe ser una mujer, cuál es el modelo de mujer que Dios anhela de mí en el matrimonio y a través de toda esta formación, Dios me va mostrando y me va también acompañando en todo este proceso. Bueno, ya desde que renuncié a hoy han pasado 2 años y pues aunque me falta mucho camino para seguir mejorando, para seguir trabajando en mi mejor versión, para ser una mejor mujer, esposa y madre, pues puedo decirte que he visto la mano de Dios en todo el proceso. Y hoy quiero regalarte esta pregunta. ¿Cuál ha sido tu historia? ¿Cuál ha sido esa historia en la que pues detrás de ella se oculta esta fuerza misteriosa que está presente en la marcha de todas las cosas? Si te das cuenta, nada te viene de ti. Tú no puedes crear una vida. O sea, tú puedes colaborar con la creación, engendrando un ser humano, pero tú no le creaste los ojos, no le creaste la nariz, la boca. Esto lo hizo alguien más. Y igualmente la naturaleza. Te deslumbras ante todo lo que existe, pero ¿quién lo creó? O sea, es ilógico pensar que se hizo de la nada. Es ilógico pensar que no hay una mano amorosa, providente, capaz de hacer todas estas cosas y muchas más. Por eso, pues en este episodio quiero invitarte a que tengas una intimidad con el Señor y a que puedas vivir una vida de piedad mucho más profunda.
Quiero darte 3 niveles, por decirlo así, en la vida de piedad. El primer escalón es escuchar a Dios con humilde aceptación, o sea, escúchale con humilde aceptación de su voluntad. Muchas veces queremos escuchar a Dios y creer en Dios, pero solamente creerle algunas partes de lo que Él nos dice. O sea, por ejemplo, cuando Dios me dice, bueno, yo te doy todo, entonces yo creo en ti, Señor, pero cuando te pide ser una mujer más humilde con tu esposo, no ir respetarlo, entonces ahí espérate, Señor, porque es que yo tengo mis derechos y yo tengo, o sea, no pongas condiciones. Escuchar a Dios con humilde aceptación de su voluntad. El segundo nivel de piedad es obrar en Él y por Él con perseverante fidelidad. O sea, este ya es un escalón más grande. Tú ya no solamente escuchas a Dios con humilde aceptación, sino que además tú empiezas a vivir con Él y por Él. Todo lo que haces por Él, por ti, Señor. Y ya no haces nada por agradarle al vecino, por agradarle a tu esposo, a tus hijos, sino por agradarle a Él. Y un tercer nivel, que es un escalón más alto de piedad, de tu vida de intimidad con el Señor, es adquirir la luz y unción necesarias para inflamar a los demás en el amor, a la sabiduría y conducirlos a la vida eterna. O sea, con tu propia vida, con todo lo que haces, con con esa llama encendida que tienes en tu ser, puedes inflamar a otros en la búsqueda de Dios y sentir este anhelo. Y este ya es un nivel de santidad, o sea, ya cuando tú haces generar este anhelo como lo hacían los santos, pues ya es un nivel de santidad, has llegado a la perfección y a la madurez espiritual. Bueno, hasta aquí quiero llegar en este episodio. Quiero agradecerte por haberme acompañado y quiero invitarte a que esta semana te comprometas y tengas un momento de silencio, varios momentos de silencio en donde tú invites al Señor a quedarte en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Te mando un fuerte abrazo. Te pido que si este episodio te ayudó en algo o crees que le puede ayudar a una amiga conocida, por favor lo compartas y pues nos vemos en un próximo episodio.